Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta edición, a esta segunda clase del taller de fútbol, deporte y cultura en este curso de verano que tenemos en la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde pues obviamente estamos ya en la segunda semana de este campamento, de este curso de verano en línea, que pues a través del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de un tema nuevo, de un tema distinto que tiene que ver también con el deporte, pero que sin lugar a duda va a ser de su agrado y que esperemos que sea también de un poco de aprendizaje. Y bueno, pues el día de hoy va a estar también en la clase, en la conducción y análisis de este día va a estar mi compañero Raúl López. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl López, entrenador de los Jaguares de la UADY de la Liga Premier. Y pues esperemos que pasemos una muy bonita tarde en esta charla y pues todos bienvenidos. Así es, muchas gracias, Raúl. Y bueno, pues también el día de hoy se anexa también con nosotros ahorita se va a presentar y bueno, pues es un estudiante de nuestra máxima casa de estudios desde la preparatoria y también parte del equipo de los Jaguares de la UADY de fútbol. Presento a Kevin Rubio. Bienvenido, Kevin. Hola, ¿qué tal, Ali? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, profe Raúl. ¿Qué tal? Amigos que nos acompañan el día de hoy, pues mi nombre es Kevin Rubio, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Química y pues les agradecemos su presencia y les invitamos a acompañarnos a lo largo de la tarde para compartir pues más que nada nuestros puntos de vista respecto de los temas de hoy. Muchas gracias, Kevin. Kevin, que es egresado también de la Preparatoria 2, exfutbolista de los Jaguares de la UADY, hoy parte del cuerpo técnico del equipo de fútbol de los Jaguares de la UADY, cadetes, Benito Juárez, primera fuerza. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de un tema importante que la semana pasada estuvimos platicando en la primera sesión del taller de lo que fueron los valores y la ética en el deporte. Y siguiendo esa secuencia de este curso de verano, en este taller, vamos a platicar hoy sobre lo que es el deporte y el arte como medio de transformación social. Sabemos perfectamente que el deporte y el arte no son los únicos medios para la transformación del deporte, pero sin lugar a dudas son parte esencial o uno de los puntos que pudieran hacer cambios dentro de la sociedad en distintos ámbitos de la vida, como pueden ser la educación, la economía, la propia cultura, temas de identidad, etcétera. Así que, pues esto es de lo que vamos a estar trabajando hoy. Vamos a estar platicando sobre el deporte y al mismo tiempo también de lo de el arte, el tema del arte que es importante para todos, ¿no? El propósito del día de hoy es que podamos crear juntos herramientas para poder implementar actividades deportivas y artísticas que nos pueden ayudar a hacer cosas propositivas a la sociedad, que es importante, sobre todo en estos tiempos, el poder desarrollar talleres, el desarrollar cursos, actividades que activen la mente y que por supuesto también nos vayan al rollo de la actividad o la activación física que tanto necesitamos en estos tiempos de lo que es la pandemia que está ocurriendo actualmente en el país. Y bueno, pues por eso vamos a tratar de darles esas herramientas tanto deportivas como artísticas que son trascendentales para pues todos nosotros, ¿no? Y entonces pues vamos a entrar en materia en lo que es importante para nosotros, que es precisamente el tema del deporte como transformador de la sociedad. Es importante decir que el deporte, o qué es lo que podemos entender por transformador, transformación es igual a un cambio, ¿no? El deporte puede ser un factor fundamental dentro de una sociedad, al interior de un pueblo, para tratar de hacer cambios que precisamente vayan hacia algo positivo. Por supuesto, el deporte entendido como algo que pueda ayudar a la población desde un aspecto educacional, desde un aspecto social, de desarrollo personal, cultural y por supuesto también en lo económico. Entonces, vamos a lo largo de la presentación, de la sesión de hoy del taller, vamos a estar abordando cómo el deporte ha impactado en la vida de diferentes personas y cómo el arte también ha impactado en la vida de personas a través de sus diferentes tareas y cómo cambian para bien lo que es los contextos, ¿no? Hay que dejar de ver el deporte nada más como una mera actividad física, sino también como un medio
para el cual la sociedad pueda seguir avanzando, pueda seguir desarrollándose en los distintos aspectos que tiene pues la sociedad. Claro, Ali, sin duda alguna, cuando hablamos del deporte y el arte, no podemos dejar de mencionar que son los agentes transformadores mediante sus herramientas, mientras las habilidades y experiencias que nos dejan, pues para poder transformar a la sociedad, transformar nuestra propia economía o la economía de alguien, de la educación y de la cultura, pues sobre todo. Así es, y bueno, le mandamos saludos al profesor Francisco Ignacio Pérez Medina, que pues es compañero de nosotros en el Departamento de Deportes UADY. Saludos al profesor y también a Wilber Flores, que también es compañero de nosotros en lo que es el proyecto de los Jaguares de la UADY de fútbol. Y bueno, nos lanza una pregunta y posteriormente estaremos contestando todas las interrogantes que muy bien nos van a hacer la gente que amablemente nos está sintonizando y que está pendiente de este taller. Y bueno, hay algo muy importante que no solamente es que nosotros hablemos, que nosotros podamos externar nuestra experiencia y nuestro conocimiento, sino también nos gustaría saber cuál es su opinión, la opinión de ustedes en lo que tiene que ver con este tema, ¿no? Y nos gustaría que, por favor, en los comentarios nos pudieran escribir lo siguiente, desde el punto de vista de ustedes, ¿en qué aspectos del deporte o el arte, en qué aspectos de la vida el deporte y el arte pueden transformar a la sociedad? Desde su punto de vista, desde su análisis, desde lo que han tenido como experiencia y conocimiento, cómo el arte o el deporte de alguna otra manera pueden incidir o pueden tener repercusión en la sociedad, que eso sin lugar a duda puede ser importante. Nos gustaría que, por favor, leerles y que pues leer aquí mismo, ¿no? Sus comentarios en toda esta, todo lo que vamos a estar comentando, ¿no? Y precisamente nos vamos a ir al primer punto sobre, ya hablando de que el deporte es transformador, de que el deporte puede cambiar a la sociedad, de que el deporte tiene esos elementos importantes para poder ser un agente de cambio. Vamos a empezar a entrar en materia, sobre todo en la cuestión de la transformación social que puede llegar a tener el deporte. Claro, Ali, pues sin duda alguna, cuando se habla de desarrollo social es importante mencionar que el deporte es, así como el arte, pueden convertirse en un generador de miles de oportunidades para las personas, entre ellas mejorar su calidad de vida, mejorar su entorno, prepararse académicamente y, ¿por qué no?, si llegan a ser ídolos, utilizar esa influencia que tienen sobre sus fans, sobre sus seguidores, para hacer cosas buenas, para hacer ejemplos a seguir. Por ejemplo, les quiero comentar el caso de Yelena Stepnik. Si alguien conoce a Yelena Stepnik, por favor, coméntenos, pónganos en los comentarios qué ha escuchado de ella. En un país prácticamente donde se respira, se desayuna, se almuerza y se cena fútbol, ella hizo que el deporte mundial, los medios de comunicación volteen a ver a Argentina, no por el fútbol precisamente, sino por el hockey sobre césped o sobre pasto. Yelena Stepnik era la capitana de las Leonas en la generación que fue medalla de oro en Sydney 2000, medalla de oro en Atenas 2004, y utilizó esa influencia, ese poder de demanda de seguidores, etcétera, para hacer algo provechoso por su comunidad, por su pueblo argentino. Ella decía muy bien que ella le estaba devolviendo un poco de lo que le había dado la Argentina, le estaba devolviendo un poco a sus ciudadanos. ¿Cómo? Pues mediante programas. Ella llevó a los barrios, pues prácticamente en los barrios no solamente se juega fútbol, quiero pensar, no sé si así sea, pero ella llevó a los barrios el hockey sobre césped, porque en la Argentina se pensaba que el hockey sobre césped era solamente, lo podían practicar personas con estatus social o estatus socioeconómico medio alto. Entonces ella, rompiendo ese estereotipo y buscando una igualdad de oportunidades, llevó a los barrios este deporte en la Argentina.
Sí, un deporte, el hockey sobre pasto, que ha tenido, sobre todo en la Argentina, un desarrollo exponencial a nivel mundial y que, bueno, pues son reconocidas. El equipo argentino femenil, sobre todo el equipo argentino femenil, conocidas como las Leonas, como bien lo dices, Rubio, es muy conocido a nivel mundial. Han sido campeonas del mundo, han sido medallistas de oro y de otros colores también en las Olimpiadas mundiales. Y bueno, pues es un deporte que pues hace mucha influencia dentro de lo que es la sociedad argentina, ¿no? Lo toman también en un aspecto cultural y lo toman también como un aspecto de identidad deportiva a las Leonas de hockey, porque pues, representa esa garra, representa esa esencia, ¿no? Del atleta sudamericano y del atleta argentino, y que por supuesto a muchas de estas les fue, pues mucha gente se fue interesando. El hockey, la intención de esta capitana del equipo de las Leonas fue masificar este deporte, y al masificarlo llevar otra opción de deporte a la Argentina que no sea solamente el fútbol, y por consiguiente sacar a la gente de otros vicios, de otras actividades que sin lugar a duda pueden ser pues no productivas, y al masificarse, pero sobre todo anteponer la educación junto con la cuestión pues, del deporte, que eso va de la mano y que más adelante estará platicando, por supuesto, Raúl, sobre ese aspecto de la relación muy cercana que debe tener el deporte con la educación, que son parte fundamental del desarrollo, ¿no? Que tenemos. Y bueno, también está otro aspecto que es fundamental dentro de lo que es la transformación que puede llegar a ser el deporte, pues es la cuestión económica. Aquí, a través de las imágenes que podemos estar mostrando, tenemos 4 esenciales o 4 elementos que pueden ser 4 figuras e íconos del fútbol mundial, y uno, en el caso uno mexicano, que puede ser Pelé, Cristiano Ronaldo, Alexis Sánchez y Carlos Salcido para el caso de México. ¿Qué tienen en particular estos 4, como muchos otros deportistas de diferentes ámbitos, por supuesto, y qué tienen en particular entre todos ellos? Que los 4 vienen de poblaciones muy pobres, ¿no? Que venían de situaciones precarias, sus familias eran de escasos recursos, pero venían de lugares en donde obviamente no había un desarrollo socioeconómico importante, y destaca que tanto Pelé, Cristiano Ronaldo, Alexis Sánchez, el propio Carlos Salcido, a pesar de esas limitaciones que tenían económicas, pudieron salir adelante en el deporte o a través del deporte, y mejoraron su situación socioeconómica, hay que decirlo, y no solamente ellos, sino también pues la gente que está alrededor de ellos. Hoy en día el deporte como transformador de la sociedad, hay mucha gente detrás del deporte, existe una gran cantidad de gente que depende de él, no solamente pues los principales actores que son los deportistas, sino también gente como directivos, los dueños de equipo, las personas que trabajan, no deportistas, pero que trabajan en un club deportivo, en una unidad deportiva, en una, podemos decir, en una federación mexicana, en una Comité Olímpico Internacional. O sea, hay mucha gente hoy que depende de la práctica, o que depende de la estructura y organización del deporte, y que pues eso va encadenando que el deporte va transformando también, o va llegando a cuestiones también de la parte económica, y que eso es fundamental, ¿no? Entonces el deporte también puede actuar para ir superando de cuestiones como la pobreza, cuestiones como, digamos, escasos recursos. Cabe destacar también que muchos de estos que tenemos en esta imagen, pues han tenido los valores que platicábamos la semana pasada, los han tenido bien arraigados, porque han podido desarrollar y regresar parte de las, reconociendo las carencias que ellos pasaron, han tratado de hacer organismos, han tratado también de desarrollar causas en pro de ayudar a otros que no tienen los recursos para hacerle no tan complicado su camino, pues quizás no llegar al profesionalismo, porque sabemos que muy poca gente llega a ser profesional, pero sí para irse desarrollando y alejándose de los vicios. Así es, Ali. Creo que eso que acabas de decir es muy importante, tiene toda la validez del mundo, y creo que es uno de los aspectos ahorita que nosotros vamos a abordar, ¿no?
En esto a mí me toca hablar ahora un poquito sobre el estudio, la forma que impacta en la sociedad el estudio y también en el deporte. Me toca hablar de Juan Sebastián La Brujita Verón, jugador argentino que todos conocemos, y pues destacó mucho en Argentina, destacó mucho ¿cómo se llama? En Europa, y pues es ahora el presidente de Estudiantes de La Plata. Él hizo una escuela, dada las posibilidades que eran de llegar a ser profesionales, a veces son muy limitadas, ¿no? Hablamos de que de cada 100 jugadores, uno llega a ser profesional, y de cada 10 jugadores o de 10 personas, 8 terminan a veces la secundaria. Entonces él, viendo esa problemática y todo lo que él sufrió, porque él también pasó esas situaciones de no llegó a estudiar, entonces si están en Europa se le complicaban muchas situaciones que para él pues eran pues muy difíciles, ¿no? Por no tener la experiencia y no tener el estudio. Funda la escuela Pelusa Bedogni, que Pelusa Bedogni fue un jugador argentino destacado, entonces era amigo de su padre, y él se daba cuenta que este señor ayudaba a los jugadores, porque en ese momento eran jugadores que les llevaba a la escuela, incluso los iba a buscar. ¿Cuántos no conocemos algún padre, familia, ¿no? Que se preocupa a veces por el estudio de los chicos, ¿no? Entonces ese padre pues era así, Pelusa Bedogni hacía ese trabajo. Entonces un momento cuando decide viajar Juan Sebastián Verón a la Argentina, platica con él y le comenta que le hubiera gustado, o que en un futuro, cuando seas presidente de Estudiantes de La Plata, pudieras tú hacer una escuela. Y eso le quedó muy arraigado, debido a que él tuvo muchos problemas, ¿no? Esa escuela que él funda son de 4 años, normalmente es la escuela secundaria, son de 3 años, él la intenta, o la hace más bien dicho, que pues de 4 años, para que ellos estuvieran un año más para poderse capacitar en lo que es el deporte. Creo que en situación, y para darle más que nada herramientas en la vida al jugador después de que se retira, ¿no? Ahora pasamos situaciones muy difíciles, ¿no? Y creo que lo vemos en la Liga MX, donde ahora hay mucha gente que se ha quedado desempleada por la pandemia, y es muy difícil, después de haber sido toda la vida vivido, porque el futbolista profesional vive en una burbuja, donde nos puede comentar Juan Pablo Sorín o cualquier jugador como de los que están en la primera división, que viven en una burbuja porque son, de alguna u otra forma, les hacen todo el trabajo por sus directivos. Por ejemplo, en un viaje ya tienen hotel, ya tienen el camión, el avión donde van a abordar. Tú solo llegas, entras a tu hotel, te acuestas, te dicen a qué hora vas a cenar, a qué hora vas a hacer esto, y listo. Te presentas al entrenamiento y listo. Pero ¿qué pasa cuando ya no tienes trabajo o ya no continúas en ese medio? Que todos extrañan y que vienen depresiones grandes. ¿Qué pasa? Empieza, como digo, la depresión de cada jugador, y empieza a ver las cosas difíciles. No se pueden a veces dirigir en un vuelo por avión, porque no saben hacer los trámites, no saben hacer muchas cosas. Entonces, creo que esto que está haciendo Juan Sebastián Verón, debemos seguir ese ejemplo. Lo seguimos, no solo vamos a hablar de la Argentina, lo seguimos en México. Para mí, el Club Pachuca hace un excelente trabajo con la Universidad del Fútbol. Esperemos que en un futuro pudieran haber muchos más. Lo que nosotros queremos, que el futbolista, porque por ejemplo ese problema no lo tenemos en la universidad, lógicamente estudiamos y jugamos en nuestras universidades, pero estamos hablando en un sistema global donde el jugador a veces queda inadaptado, y vuelvo a repetir, donde caen en depresión y en muchas cosas. Entonces, creo que esto que hace Juan Sebastián Verón es algo noble, loable, y hay que seguir ese ejemplo. Sí, muy importante lo que hacen el equipo de Estudiantes de La Plata, pero porque tiene toda la razón, ¿no? De todos los que intentan jugar profesional, es muy poco el porcentaje que llega al profesionalismo, y lo intentan muchos años, se dan cuenta que llegan a cierta determinada edad y no continuaron los estudios, y entonces viene complicada la situación.
como sin entrar en detalle lo que pasó con la desaparecida Liga de Ascenso MX, donde mucha gente perdió su trabajo, gente pues que tenía cierta edad o jóvenes que intentaban desarrollarse, pues había gente que dependía precisamente de ese salario o esas familias enteras. Entonces, el atleta mexicano, no solamente el futbolista, sino también el que realiza la mayoría de los deportes, debe entender que es importante la combinación de los estudios. A veces el deporte profesional y los estudios no van de la mano, que eso es un tema que se debe tocar y que debe ser prioritario para los próximos años para poder combinar precisamente esta cuestión. Tenemos a Wilber Flores, Will Chamagol, que nos escribe y nos acaba de mencionar una reflexión, nos dice: en todos los aspectos cambia el deporte a las personas, ya que como es reglamento, el atleta tiene que tener valores, responsabilidad y educación para marcar la diferencia en lo deportivo, personal y profesional. El deporte bien llevado puede crear mejores personas y, por ende, una mejor sociedad y un estilo de vida saludable. Efectivamente, Wilber, y te agradezco mucho que nos comentes y que estés pendiente. Efectivamente, el deporte crea valores digamos que por el hecho de practicarlo, ¿no? Crea valores, y el entrenador, y como lo platicamos en la sesión pasada, la cuestión de los valores es que está totalmente arraigado desde la institución, desde el entrenador. El ejemplo de Estudiantes de La Plata, ¿no? No puede llegar un entrenador a dirigir a las fuerzas básicas de Estudiantes de La Plata y que diga: no, a mí no me importa si el alumno estudia o no, si es bueno, lo meto a jugar a mi equipo. O sea, la institución ya puso a través de su presidente, de su directiva, unos valores establecidos completamente, y la gente que trabaja en la institución tiene por consiguiente que seguir esos lineamientos de valores y de conducta ética, que es importante, ¿no? Y por consiguiente, obviamente, el entrenador ya le va poniendo quizá otro tipo de valores que quisiera desarrollar más específico en su grupo, ¿no? Pero eso tienes toda la razón, es primordial en el aspecto deportivo, la cuestión de los valores y de todas el estilo de vida saludable, que por supuesto sabemos que el deporte desarrolla estilos de vida totalmente saludables para la sociedad, ¿no? Y bueno, también es importante hablar que para que el deporte vaya teniendo un impacto, para que el deporte vaya teniendo un desarrollo, es importante el trabajo pues de las distintas instituciones gubernamentales, las instituciones educativas, la iniciativa privada, los diferentes grupos, ¿no? Que pueden ir desarrollando acciones y que pueden ir desarrollando infraestructura deportiva, porque a mayor desarrollo de espacios deportivos, obviamente hay más jóvenes en la práctica deportiva, que al mismo tiempo haga que esos jóvenes se alejen de los vicios, se alejen de la drogadicción, del pandillerismo, del alcoholismo, y por supuesto también combatir la obesidad, el sobrepeso. Y no hablamos solamente de desarrollo del deporte profesional, hablamos del deporte amateur, hablamos del deporte recreativo, de la activación física, el ejercicio físico, que es algo importante, sobre todo hoy por hoy, para poder combatir todos esos problemas de salud y sociales que tenemos actualmente en este país, por diferentes secciones, ¿no? Hay un desarrollo, y lo sabemos a la perfección, ¿no? Existen diferentes tipos de desarrollo en diferentes partes del país, en donde, pues bueno, tenemos ejemplos clarísimos en la Olimpiada, bueno, ya la ya desaparecida Olimpiada Nacional, ahorita se llama Nacional Esconde, y bueno, también en las universidades nacionales, donde vemos ese poderío de los estados del norte, que tienen infraestructura deportiva, que tienen apoyo económico, que invierten en lo que es el deporte, porque es un desarrollo que le hacen a los deportistas, y ahí lo podemos observar. Sobre todo Yucatán también tiene un alto desarrollo deportivo, pero hay que seguir trabajando. Entonces, ¿para qué? El deporte ayuda, por supuesto, al desarrollo social, pero pues hay que crear los espacios, hay que crear más pistas, hay que crear más velódromos, hay que crear descentralizar el deporte para poder llegar a más y más espacios donde los jóvenes tengan una injerencia deportiva. Claro, incluso en la parte del desarrollo social, bueno, ahí nos escapamos un poco como Yucatán, a pesar de que
en los estados del centro y del norte hay un poco más de infraestructura deportiva. Ahí nos les escapamos un poco gracias a, pues, yo creo, a un oportuno programa que llevan los atletas de Olimpiada Nacional en el bachillerato, que les permite estar acudiendo a sus sesiones de entrenamiento, acudiendo a sus sesiones de estudio, y pues eso hace que se desarrollen en plena forma. Así es, y así como estamos hablando de lo que es el deporte para la creación de los espacios, el deporte que también ayuda a la superación personal, la superación económica, el salir de la pobreza, salir de la gente que tiene escasos recursos, y que del deporte dependen muchas personas ahora con el paro de actividades deportivas. Hay mucha gente ligada no solamente al deporte profesional en diferentes aspectos, pero también hace una importancia, hay algo que no podemos dejar de pasar por alto, que es el deporte en cuestión de la educación física y su importancia dentro de las escuelas, ¿no? O sea, hay una frase muy importante que decía Marcelo Bielsa, director técnico de fútbol reconocido a nivel mundial, jugó muy poco, jugó profesional, allá en Argentina, en la primera división, pero jugó muy poco y se dio cuenta que prefería ser director técnico, ser entrenador de fútbol, y para eso le dio mucho peso a su preparación académica como licenciado en educación física, y fue desarrollando, ¿no?, otros tipos de estudio vinculados al ejercicio físico, y se dio cuenta que para desarrollar atletas, desarrollar futbolistas, la base de todo es la educación física. Como su nombre lo dice, la educación física, pues es esa disciplina que estudia el movimiento o genera los movimientos del cuerpo, ¿no? Y dentro de las instituciones educativas, desde el nivel de iniciación en el preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, pues ahí se van desarrollando las capacidades físicas condicionales, las coordinativas, el desarrollo motriz, obviamente la propagación y el fomento de los valores, tanto sociales como personales, que son indispensables para el desarrollo no solamente de futuros deportistas amateurs o futuros deportistas profesionales, sino también de buenos ciudadanos, y que eso, el deporte puede ser también una plataforma, un medio para ir generando pues, toda esta concepción de desarrollo que es importante. Claro, es así como si en el contexto en el que vivimos hoy en día en México, pues tomando en cuenta que somos de los primeros lugares en obesidad infantil, en diabetes, a nivel mundial, pues la activación física y la educación física prácticamente pasan a ser vitales en el desarrollo de la sociedad, en un desarrollo saludable y fundamental que se inicia a edades tempranas para fomentar la disciplina en las personas. Así es. Tenemos el comentario de nuestro compañero Francisco Ignacio Pérez, el profesor licenciado en Educación Física, que, bueno, nos dice: el deporte en general es 100% formativo, y eso ayuda a las personas a crecer y desarrollarse para enfrentar las diferentes situaciones que se les presenta en la vida cotidiana, como los valores, la disciplina, el compromiso, trabajo en equipo. Todo en conjunto lo forma, efectivamente, y agradecemos primero que nada a Francisco esta reflexión, este comentario, esta participación, debido a que efectivamente el deporte, sobre todo en las edades tempranas, es 100% formativo. A veces hay una confusión en los diferentes entrenadores de todos los deportes, no solamente en el fútbol. Se ve en el fútbol porque es un deporte de los más practicados a nivel nacional, pero hay a veces esa carrera por ganar y ganar, y vemos mucha gente exigiendo ganar a sus pupilos todavía en edades de menos de 12 años, menos de 10 años, en donde pareciera que ganar es lo único y más importante en esas edades tempranas, y consideramos que eso no lo es, ¿no? Hay cosas mucho más importantes, valores, entendimiento del juego, que es sin lugar a duda mucho más importante que fomentar dentro de lo que es el deporte, sobre todo a las edades tempranas. Por supuesto, para el ganar, para eso está el deporte profesional, que pues sin lugar a duda obedece a otros requerimientos. Y bueno, así como ya hablamos del deporte, vamos a hablar también de la cuestión del arte. El arte también, así como el deporte, tiene esa cuestión de la transformación, y así como actúa el deporte para transformar contextos sociales,
económicos, culturales, etcétera, también lo desarrolla el arte a través de las diferentes disciplinas artísticas que tienen que ver con lo que es el arte. Y bueno, pues uno de los ejemplos que pudiéramos presentar o de dónde podemos abordar para poder ir explicando esta cuestión, lo podemos ver en el teatro, lo podemos ver también en la literatura, y estaremos hablando ahora un poquito de lo que es el impacto que puede tener o que tuvo, que tiene en la actualidad el teatro y la literatura. Claro, o sea, abordar el arte no solamente como creación o la capacidad de expresar cualidades o habilidades o sentimientos, sino también la oportunidad de muchas personas de superarse, de trabajar, de realizarse, de viajar, de conocer otras culturas, así como sus costumbres y tradiciones también. Y el arte, pues no solamente es eso, también permite expresarse y, como tú lo dices, dar un impacto, transmitir. Es por ello que el arte, pues a lo largo del tiempo ha servido como, pues, transformador social. Por ejemplo, podemos hablar de la música, de la literatura, podemos hablar de las artes plásticas, pero en este caso, pues, tocamos el tema del teatro. Por ejemplo, William Shakespeare examinaba y representaba en sus obras el contexto que se vivía en los londinenses en el siglo XVI y XVII. Criticaba mucho las monarquías y la república, el poder del Estado, los problemas de la sociedad como tal, de los vicios, la maldad y del ser humano como tal, y también era un adelantado a su época, ya que pues percibía que no era, que las mujeres no tenían un trato justo y no tenían un rol que se sigue luchando porque tengan el día de hoy. Un ejemplo del teatro, bueno, aquí en el entorno yucateco puede ser el teatro regional yucateco. Como tal, el señor pues, Héctor Herrera Cholo hacía críticas a la sociedad, hacía críticas a personajes importantes de la época y también a los gobiernos, por ejemplo, en turno. Así es, y bueno, pues esta crítica de conciencia o de concientización social y política, ¿no? Que es importante que se desarrolle en el teatro, y bueno, pues también se desarrolla la música puede transformar personas, y sabemos a la perfección que la música tiene el trabajo de los instrumentos, tiene esa capacidad para poder enfocar, así como el deporte. Hay muchos ejemplos de gente que a través del deporte ha podido encontrar algo donde desarrollar sus habilidades, pues también lo pasa en la música a través pues del canto, a través de tocar los instrumentos, a través del desarrollo de estas habilidades, y que la música, y entre otras disciplinas artísticas, por supuesto, van desarrollando pues la capacidad de expresión que puedan tener las personas en ese sentido, y que por supuesto, no solamente porque la educación artística comprende muchísimas disciplinas, como bien lo acaba de mencionar Kevin, el teatro, la literatura, la música, las artes visuales, el arte urbano, ¿no? La escultura, bueno, infinidades de disciplinas, y que al dedicarse a eso, porque pues obviamente también dedicarse al lado artístico como dedicarse al lado deportivo, estamos hablando de un desarrollo de un estilo de vida saludable. Pero así como también lo desarrolla la música, el teatro, el cine, la literatura, también hay ejemplos en lo que pudiera ser el cine, o con representantes o personajes icónicos, ¿no? Que a través de sus actuaciones han logrado hacer conciencia también a través del arte. Así es, hay diferentes formas de expresarnos, como la música, pues un arte bastante bello y que nos encanta a todos nosotros, pero también está la cinematografía, y aquí vemos a un ícono, como tú dices, Ali. Charles Chaplin nace en Londres, Inglaterra, y vive una infancia muy difícil. A los 10 años él ya se había convertido en un gran actor infantil, y pues sintió él que en un momento dado ya le había quedado chico, y a los 20 años decide emigrar a los Estados Unidos. Firma con una compañía de cine que se llama Keystone, hace decenas de películas donde en un momento dado, con su sutil manera de ser, donde inventa o le da vida a este personaje que se llama Charlotte,
que es el que vemos ahora en pantalla con su bombín, bastón y con sus pantalones bombachos. Le hace unas críticas, en las películas hace unas críticas al gobierno y de una forma sutil. Sin embargo, esto con el tiempo le va acarreando también algunos problemas, ya que lo empezaron a tachar un poquito de comunista o de un pensador un poquito antiamericano. Charles Chaplin de tanta crítica, decide regresarse a Europa. En un tiempo más, yo creo que la gente se da cuenta de lo que era este gran señor, y en 1972 recibe de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles el honor de entregarle un Oscar, ¿no? Un Oscar a este gran personaje, ante un teatro y un aforo a reventar, donde le brindan a él 12 minutos de aplausos. 12 minutos de aplausos de pie, que esto es algo increíble y nos habla de lo magnífico que era este gran artista. Él murió a los 88 años y pues nada más podemos decir que Charles Chaplin fue un gran transformador social. Así es, y bueno, pues también hay que decir que a través de lo que es el arte, a través de la expresión, porque también se puede manifestar también, se pueden expresarse diferentes cuestiones importantes de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, a los muralistas mexicanos de principios del siglo XX, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, que a través de sus murales precisamente hacían referencia a cuestiones históricas de México con cuestiones políticas de su momento. Tenemos a los grandes literatos mexicanos de los 50, 60 y 70, por supuesto, que fueron desarrollando literatura hablando de las realidades, de distintas realidades, y así que el arte o el arte urbano que también se ha desarrollado a través de los grafitis o a través de otras expresiones o las mismas pinturas en donde los artistas a través de las diferentes expresiones que existen en el arte, tratan de decir algo, ¿no? Tratan de hacer conciencia, tratan de hablar, tratan de expresar cuestiones no solamente de su percepción del arte, sino también de realidades económicas, sociales y políticas que suceden dentro de la sociedad, y que por supuesto eso también marca la diferencia dentro de la sociedad, por supuesto, para bien, ¿no? Y bueno, el último aspecto para hablar, así como el deporte es fundamental dentro de los espacios educativos, también lo es la educación artística. Sí, no olvidemos, Ali, profe Raúl, audiencia, que el arte también se puede ser profesional, así como hay médicos, así como hay basquetbolistas profesionales, así como hay contadoras, también hay danzantes, también hay músicos, también hay pintores que se dedican a ello de manera profesional o que viajan por el mundo para desarrollar su talento y cobran por ello como cualquier profesional. De hecho, pues en la UADY se ofrece igual la licenciatura de artes visuales. Así es. Y bueno, pues estamos llegando ya prácticamente a la etapa final de esta sesión 2, en donde pues estuvimos tratando de hablar sobre la cuestión del arte y de cómo el deporte y el arte son transformadores de la sociedad. Para nosotros es importante leerles, para nosotros es importante saber qué es lo que opinan acerca de este tema, que es un tema muy interesante, que es un tema muy bonito y que, bueno, da para mucha temática, da para mucha opinión, y nos gustaría leerles, a ver si tienen la oportunidad de poder participar con nosotros y contestar estas preguntas que dice: ¿cómo han influido las artes y el deporte en tu desarrollo social y económico? ¿Cuál es tu opinión acerca de las actividades artísticas y físicas en edades tempranas? Nos gustaría que pudieran escribir y conocer cuáles son sus puntos de vista acerca de estas, de estas temáticas que son trascendentales. Si no tuvieron la oportunidad de ver
esté en vivo, pues ahora sí que en el tiempo real, pues hay oportunidad también de verlo más adelante aquí mismo en la página de Deportes Wadi. Estaremos leyendo sus opiniones, que es importante para nosotros, y no nos queda más que agradecer que haya estado en sintonía con nosotros. Es importante mencionarles que la próxima sesión, en la sesión 3 de 5 que tenemos programados en este campamento de curso de verano, vamos a estar hablando en la sesión 3 de identidad del deporte y el deporte y la inclusión, identidad deportiva, crisis social y deporte, el fanatismo deportivo, deporte para todos, mujer en el deporte y por supuesto el deporte adaptado, que estaremos platicando la próxima sesión en la próxima semana, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Esperemos que estén con ustedes y les queremos leer, queremos saber sus opiniones acerca de este tema del deporte y el arte como medios de transformación social. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Kevin, y le agradecemos a usted y nos vemos la próxima semana, el miércoles en punto de las 19 horas para la sesión 3 de este taller Fútbol, Deporte y Cultura. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Un saludo a todos y que tengan